En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya, pues estamos de regreso, vamos directo a conversar con nuestro editor general, Héctor Cosio. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Veo que tienes luz en tu casa, una gran cosa en estos momentos. ¿Sí o no? Como estuvimos la semana pasada. ¿Te Sí, acuerdas de la semana sí, pasada? Pues, ¿ah? Ya. así es. Soy un Exacto. privilegiado. Totalmente. A mí se me va a cortar en un ratito la luz, así que por arreglos de árboles caídos, en fin, bueno, lo mío no es nada comparado con lo que están viviendo miles de otras personas que no tienen ni luz ni agua, que eso es lo más tremendo. Bueno, Héctor, quiero partir entonces con los temas que tú traes. Me interesa mucho porque mientras tanto, punto, está ocurriendo lo de Luis Hermosilla, ¿no? Que podría ser Sí, formalizado por delitos como lavado de activos, ¿no? Cuéntame, y sí. soborno. ¿Qué pasa ahí? Sí, mira, yo creo que lo más relevante en este caso, Mirna, es si a Luis Hermosilla le van a decretar o no prisión preventiva. Es decir, si Claro. va a ir a la cárcel o no. Efectivamente, ya se conoce que él va a ser formalizado por los delitos de cohecho y por los delitos de lavado de dinero. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de si va a caer o no va a caer en prisión preventiva? Claro. Porque aquí estamos hablando de un símbolo de la corrupción en Chile, o sea, donde se conjuga poder, dinero, influencia a niveles muy altos, y además y lo digo con todas las palabras, una hipocresía que yo creo que no se había visto hace mucho tiempo. Recordemos que Ujú. Luis Hermosilla es un conocido penalista, muchos casos pasaron, digamos, por sus manos, y además fue asesor en materias de Estado del Ministerio del Interior en dos gobiernos de Sebastián Piñera. O sea, y esa persona es la que nosotros logramos escuchar en un audio en donde él ofrecía sobornar a funcionarios públicos, es decir, saltarse de la misma ley que él Claro. conoce como penalista, prometía saltarla. E incluso advierte que estaba en presencia de la comisión de un delito y sugiere huir, con algo muy coloquial, como y recuerdo perfectamente sus dichos, cuando decía, bueno, aquí hay que tomar los pitos y irse a Jamaica. Claro. Entonces, estamos hablando de un hecho que no es un hecho cualquiera. Eh, y es tan importante, aquí recuerdo en una entrevista que le hiciste también al día de ayer al expresidente del Consejo para la Transparencia, donde decía que es tan importante que aquí la ciudadanía vea justicia, porque si no, el sistema completo, digamos, de la credibilidad del sistema Se judicial cae, se cae, ¿cierto? se Y está en cae. juego. Y ahora Exacto. paso a lo directo. Esta semana, el martes y el miércoles, Hermosilla declaró ante la Fiscalía, eh, rompió, digamos, su derecho a guardar silencio y decidió declarar voluntariamente. Nosotros consultamos con distintos expertos y resulta evidente que lo que se está intentando hacer en este caso es tratar de tener, ¿no? De formular una atenuante que es la cooperación eficaz. Pero también nos explica que la cooperación eficaz no es llegar y prestar declaración. En el caso de cohecho, aquí tiene que haber información que sea importante para el fiscal para poder determinar la comisión del delito o establecer quién son los responsables. No basta con prestar una declaración y decir, digamos, que la persona es inocente. Y aquí es interesante tomar algunas palabras de su abogado, ¿no? Claro. Juan Pablo Hermosilla, a quien se le consulta sobre esto, y él dice que aquí probablemente, digamos, no va a haber posibilidad de prisión preventiva, precisamente porque están formulando esta atenuante. Pero él dice algo muy curioso, dice que su hermano pudo haber dicho cosas graves, Claro. más no las ha cometido. Sí. Eso quiere decir, y volviendo a las palabras de Leturia, que fue muy gráfico en señalar que Juan Pablo Mosía, en nuestras palabras, estaba diciendo: mi hermano puede ser un pillo, mi hermano puede ser un mentiroso, mi hermano Un puede timador, intentar, dijo. claro, pero delincuente no es. Puede ser un abogado chanta, incluso dice, pero, Claro. pero delincuente no es.
Y esto es muy relevante, la verdad, lo que se está tratando de hacer, que está en su debido derecho, igual la defensa, pero es importante estar pendiente de ciertos hechos, porque en el caso del cohecho, en el caso del soborno, esta es una ley que el año 2019 subió su gravedad. Antes de ese tiempo era una ley que estaba penada como simple delito, es decir, una pena excarcelable. Ahora es un delito de crimen, puede llegar hasta 10 años, por lo tanto el pronóstico de pena puede llevar, digamos, a que la Fiscalía plantee la prisión preventiva precisamente porque de ser condenado, puede ser condenado a penas de cárcel. Ese es un argumento que utiliza siempre la Fiscalía cuando no hay otros como no sé, como peligro para la Claro, sociedad, sí. se hace el cálculo de la pena. Aunque sabemos, Héctor, después del caso Macaya, tenemos súper claro, digamos, que todo es relativo. O sea, todo esto de que, no, según la pena, o sea, ¿qué más pena que haber sido condenado a 6 años, ¿no? Y en el intertanto que se ejecuta la sentencia, su abogado por un tiempo muy cortito, pero lo que tú quieras, logra, ¿no es cierto?, que se revierta la prisión preventiva decretada por el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando. Entonces, aquí tú sabes Claro, que todo depende de los recursos, de las sí. movidas de plata, no digo que de pagar jueces, estoy hablando de tener buenos abogados que hacen posible, te fijas, que se pueda apelar y en el fondo buscar todas las posibilidades que te da el sistema jurídico para poder tener una condición un poquito más ventajosa. Y aquí es mucho más importante todavía, porque estamos hablando de que detrás de la figura de Hermosilla está el poder de las tinieblas, o sea, digamos de esa manera. Es aquí donde hemos podido dar cuenta de Claro, hasta dónde llega, puede llegar la impunidad, hasta dónde llega la falta de todo tipo de sentido común y de exacto. criterio legal cuando tú estás en posiciones de mucho poder. Por eso que este tema no es un tema cualquiera, no estamos hablando, yo creo que Luis Hermosilla, porque además esta grabación, que todo el mundo debe recordar, yo creo que la prensa chilena nunca había accedido a un detalle tan pormenorizado de las prácticas Exacto. de un abogado entre cuatro paredes. O sea, eso pone, como te digo, hace temblar el sistema jurídico y aquí va a ser muy, muy relevante el papel de la Fiscalía, porque hasta ahora hay información que se conoce, que ha sido publicada, pero el fiscal Felipe Sepúlveda ha manejado el caso desde las primeras filtraciones muy celosamente. Entonces, Mm. también esto es una prueba para la Fiscalía, no solo para el sistema de justicia en general, sino también para un órgano auxiliar de justicia como es el Ministerio Público, porque tiene que ser capaz de, en estos meses que tuvo, de demostrar que efectivamente estos son más que palabras, ¿ah? Es Exacto. decir, no solamente son dichos, Exactamente. ¿no? Sí. Sino que hay hechos comprobables que necesitan ser penados por la ley. Claro, pero no te Y olvides se para está cerrar este tema, imponiendo. sí, y para cerrar este tema solamente agregarte lo que decía Francisco Letulia también, decía, cuando estas personas, ¿no es cierto?, incurren en este tipo de prácticas que a ver, para partir conversando son completamente antiéticas, por supuesto, saben perfectamente cómo burlar el sistema para, claro, que llegado el caso que sean descubiertas no sean imputadas de delito o no se les pueda probar que efectivamente cometieron delitos. Vamos al otro tema que también está de alguna manera relacionado. ¿Qué pasa con esta decisión de la Corte Suprema de dejar sin efecto, y ahí nos explicas de qué se trata, la despublicación de notas que había dictado el tribunal respecto del caso, ahora nos pasamos a otro caso judicial, el Bacán. caso Macaya? Sí, que primero que nada yo quiero celebrar un poco la decisión de la Corte Suprema al dejar sin efecto esta orden de despublicación. ¿Qué Ya. fue esta orden de publicación? Después de que se conoció en detalles del caso Macaya, dos medios, más de dos medios, pero en este caso particular, la tercera y la cuarta, publicaron informaciones que el tribunal consideró que podrían estar vulnerando una prohibición que se refiere a la ley Antonia, que no es dar ningún antecedente que pudiese Claro. llevar a la identificación de una víctima. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal, que después es confirmado porque esto es apelado por estos medios? El tribunal decide, la corte de Apelaciones confirma de que tienen que despublicar, es decir, que el Exacto. diario tiene que subir, tiene que meterse a su página y borrar esta información, algo muy complicado en nuestros tiempos, porque si nosotros pensamos en la lógica papel, la orden del tribunal es equivalente a haber pedido que vayan a requisar todos los diarios que están en los kioscos y destruirlos. Claro. O sea, esa Exacto. es la analogía. Ahora,
¿Qué es lo que hace la Corte Suprema? La Corte Suprema no entra en fondo, porque los medios estaban diciendo que esto va contra la libertad de expresión. Lo que hace la Corte Suprema es decir, aquí hay un vicio procesal, dejamos sin efecto la despublicación porque no se le dio tiempo a los medios de comunicación de presentar sus argumentos, por un tema procesal, más no es un tema de fondo. Pero yo quiero aquí, Mirna, y creo que tú vayas a estar de acuerdo conmigo, creo ¿Ya? que hay otro tema que es mucho más sensible y que yo quisiera precisar. En el tema, por ejemplo, de la ley Antonia, de más está decir que me parece que es una ley que efectivamente apunta a, digamos, a la protección de las víctimas, que son víctimas de este tipo de delitos. Pero en el caso puntual de Eduardo Macaya, se han producido tres cosas. Se ha producido un incentivo perverso a la mentira, una distorsión del espíritu de la ley y una vulneración de la libertad de expresión. Y me explico. A ver, Cuando el tribunal decreta la limitación de entregar cualquier tipo de información que pueda llevar a la identificación de las víctimas, esto está provocando un incentivo a la mentira de parte del acusado, condenado o formalizado o de sus gentes cercanas. Pueden decir a los medios de comunicación, puede decir a la opinión pública, pueden implantar información falsa diciendo las víctimas no son estas, son estas otras, yo no tengo ninguna responsabilidad. Puede ah, decir lo que sea, aunque sea totalmente mentira y no tiene ningún costo. ¿Por qué no tiene ningún costo? Porque no puede ser desmentido. Entonces, la claro. ley, y aquí se produce la distorsión del espíritu de la ley, la ley buscaba proteger a las víctimas, pero en el caso puntual del caso Macaya, lo que ocurre es que está beneficiando también al victimario, porque no tiene ningún costo para introducir información falsa a la opinión pública, para provocar un clima a su favor. Eso es muy nocivo, porque está produciendo un efecto contrario. Y el tercer punto, y tiene que ver por qué no puede ser desmentido, y aquí ahí viene la vulneración de la libertad de expresión. Porque si un medio de comunicación, en su pleno derecho, en su ejercicio digamos, de su profesión, que es la libertad de expresión, decide desmentir a la persona que está entregando información falsa y decir, mira, la verdad que no es esto, la verdad es lo que ocurrió y las víctimas son estos otros, por ese Exacto. ejercicio, por cumplir su deber, está incurriendo en un delito que es el delito de desacato. En otras palabras, Mirna, tenemos una situación viciosa acá, porque por una parte, la ley, buscando proteger a las víctimas, está permitiendo, en este caso puntual, repito, que se implante información falsa, que se desinforme, y eso sale gratis. Y los medios de comunicación están inhibidos de Exacto. contradecirlo, de decir que eso es una mentira, porque si lo hace, incurre en un delito. Vale decir, se castiga la verdad. No, es ¿Entiendes? tremendo, totalmente, es un Es tema, muy complejo. sí, es un tema muy interesante para seguir debatiendo. Héctor, se nos acaba el tiempo porque vamos a también estar conversando en Muy, unos muy segunditos. sintético, intenté ser sintético. No, pero está muy bien. Y también destaquemos el trabajo de Paulina Allende Salazar, punto a punto, donde ella va desmenuzando los elementos propios también del caso Macaya, ¿no? Secretos de familia, está titulado, yo lo recomiendo. Ese fue el título que le pusimos, sí, Muy, exacto. muy buen título, porque tal cual, estos secretos de familia que se tratan de mantener debajo de la alfombra, pero además, como hemos visto en este caso, ¿no es cierto?, exponiendo a las víctimas, ya no ni siquiera que se conozcan sus nombres, sino que exponiéndolas a ellas mismas a no reconocer que han sido víctimas de un abusador de menores, ¿no? Es un Bien. tema, terrible. Perverso. Terrible, que llega a ser perverso, exactamente. Por tratar de tapar el sol con un dedo y aquí ojalá que no se sepa y por favor que esto no vaya a afectar a mi hijo senador. Aquí las pobres víctimas que son estas niñas, ¿no es cierto?, abusadas, son las más, son nuevamente lo digo, redundando, las víctimas, ¿no es cierto?, de estos secretos de familia. Gracias, Y no olvidar, y solo reitero, sí, y no olvidar también lo complejo que es también para la sociedad claro, restringir el derecho de los medios de comunicación informal. absolutamente. Gracias, Héctor. Nos reencontramos el otro viernes. Que bien, que estés muy bien, chao.
Gracias. Vamos a estar entonces en segundos comunicándonos con Juan Diego Montalva con su newsletter Más Política del Mostrador. Solo contarles que entre todo lo que ha ocurrido, no olvidemos que ha habido una denuncia a nivel, esto ya es un tema internacional, pero es aquí al lado de nosotros y que afecta a Alberto Fernández, expresidente de Argentina, por parte de su esposa o pareja, digamos en una denuncia de violencia de género. Ella ha sumado fotografías con hematomas en su cuerpo. Esto es un hecho realmente no solo deleznable, por supuesto, cualquier acto de violencia de género, violencia contra las mujeres, sino también es un hecho que tiene alcances todavía más complejos porque se trata de un expresidente de Argentina, en este caso, y que además estos hechos habían ocurrido mientras ellos habitaban la Casa Rosada. Así es que vamos a estar ahí siguiendo nosotros tenemos una sección que es Braga, ¿no? Donde recogemos precisamente todos los temas que tienen que ver con ataques a mujeres y temas de género y violencia de género en todos sus matices y en todas sus expresiones. Vamos entonces a conversar ya con Juan Diego Montalva. No sé si ya estás, Juan Diego, o yo todavía tengo que rellenar. Parece que nos falta todavía que se conecte. Lo otro, contarles que, claro, ahí les señalaba al comienzo que el gobierno está evaluando la revocación de la concesión a Enel por los graves problemas que se han producido y sus dificultades más que manifiestas para poder cumplir con lo que la normativa señala, más allá de las condiciones y de las consecuencias que tuvo este temporal y estos vientos que no se habían visto, pero claramente, y esto a la luz de todos los expertos, hay coincidencia en que aquí también hay problemas serios de preparación de esta misma compañía, y tanto así que Italia, ¿no es cierto?, y su primera ministra, Giorgia Meloni, ha tenido que incluso salir a hablar porque esto es, naturalmente, genera un desprestigio para una gigante estatal como es Enel en Italia, ¿no? Hizo un desprestigio respecto de lo que está pasando, aunque sea un país al fin del mundo, pero de todas maneras hay una reputación ahí que cuidar. Ya estamos con Juan Diego Montalva. Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Muy Mirna, buenos ¿cómo días. estás? ¿Me escuchan bien Oye, ahí? Sí. te Sí. escucho súper bien. Ya, Juan Diego, a ver, partamos aquí. Quiero saber lo siguiente. Tú vas con tu newsletter mañana y tú dices que el Partido Comunista está discutiendo cambiar su posición respecto de Venezuela. A ver, cuéntame Sí, no, qué está sí, pasando ahí. bueno, no puedo contar todos los detalles porque No, evidentemente los porque invito riesgo spoiler. mañana. Exacto. Claro, el spoiler, pero ustedes mañana sábado en el Más Política van a poder ver los detalles, pero de verdad quedé atónito, muy sorprendido, cuando conversando con importantes dirigentes del Partido Comunista, Dale. empecé a pispar, a ver una pequeña... un pequeño, de alguna manera, dificultad o ¿cómo se llama? Incomodidad para hablar del tema de Venezuela. Y ayer me tocó ya definitivamente cuando escuché una entrevista que le hicieron a Lautaro Carmona en una radio, no me acuerdo cuál, pero donde él habla de que la posición del Partido Comunista por ahora es la de reconocer o aceptar los resultados electorales de Venezuela. El tema se está discutiendo. El fin de semana pasada, sabemos que este año se está produciendo el Congreso del Partido Comunista, el Congreso General del Partido Comunista, que es un congreso que dura muchos meses y va a terminar en diciembre. El tema que en las reuniones que se producen a nivel municipal, y donde hay una agenda muy estricta, como son los comunistas, muy estricta respecto a temas que conversar y discutir, se hablan temas ideológicos. El tema que concentró la discusión, lamentablemente, me dicen ellos, fue el tema de Venezuela. ¿Ya? El Congreso se define en diciembre, ¿no? Finalmente. ¿Vamos a esperar hasta diciembre una definición de esto? Dijeron que no. No, esto se va a resolver y se va a resolver pronto. Entonces le dije, será el Comité Central el que lo va a decidir. El Comité Central es un organismo de 96 dirigentes que toma decisiones importantes. Me dijeron, tampoco. Faltan un mes y medio para que nuevamente se junte el Comité Central del PC. Por lo tanto,
es una discusión que se está produciendo ahora, en estos días. Ayer hubo una discusión muy importante, un tema muy importante, una conversación muy importante respecto a este tema, y es muy probable que pronto, no sé si 1, 2, 3, 4 semanas, el Partido Comunista tome una decisión, y no descartaría yo que fuera un cambio de opinión respecto a lo que se ha dicho sobre Venezuela. Mira, te Ojo, quiero comentar, sí, dime, No, un dime. detalle, que bueno, que todas estas personas con que hablé, el comunismo es el comunista es un partido muy ordenado, ¿me entiendes? No toma decisiones rápidamente, y todos ellos me dicen, sí, pero vamos primero a estudiar los antecedentes, como dicen ellos, primero la tesis, después la antítesis y después la síntesis. Cuando Bueno, logremos, sí. vamos a lo conseguir. Déjame contarte una cosa nomás que me gustó una columna de opinión que publicó en el Mercurio hoy día José Joaquín Brunner, ex ministro de Estado de los gobiernos de la Concertación, y dice, es que mira, para hacerte la corta, él habla de la contradicción del Partido Comunista respecto de su indiscutible compromiso con la democracia en Chile. Y estas visiones, ¿no es cierto?, que más bien, dice él, tienen que ver con una suerte de encantamiento respecto de lo que fue la antigua Unión Soviética, y hace toda una bajada sobre el marxismo-leninismo, lo que está en el corazón del marxismo-leninismo, que es la dictadura del proletariado, bla, 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 bla. Pero dicho todo lo anterior, me gusta lo que dice al final, porque dice lo siguiente, dice que aquellos que en el fondo rajan vestiduras, para decirlo en palabras mías, pero contra el Partido Comunista y sus credenciales democráticas, porque hasta ahora, digamos, ha tenido esta postura ante Venezuela, pero también ante Nicaragua y otros países, dice él, eso, primero que nada, casi que no tienen, digamos, de dónde sacan ellos el argumento, cuando ellos mismos, aquellos que han sido más críticos con él, han sido fervorosos apoyadores, digamos, de dictaduras como la dictadura de Pinochet, o sea, como primer punto. Pero además dice que aquello no es, o sea, todas estas críticas en ningún caso podrían impedir o podrían de alguna manera poner en tela de juicio el legítimo derecho del Partido Comunista a ser parte de una coalición de gobierno como la actual, porque efectivamente el Partido Comunista tiene un compromiso. O sea, nadie podrá decir que no respeta las leyes de la democracia en Chile. No, lo planteo solamente porque es una discusión que se ha dado a partir, por supuesto, de opiniones que no solo son de la derecha, también son del socialismo democrático. Pero es un tema, fíjate, que me pareció interesante destacar. Sí, y no es menor, porque José Joaquín Brunner, importante intelectual de izquierda, representante, o sea, militante, dirigente del MAPU, fue un marxista, ¿no? Fue marxista en su momento, en su juventud, en los años 70. Claro. Entonces es una persona que conoce muy bien de lo que está hablando. Es interesante, yo creo que a mí me sorprendió mucho. Lo que quiero de alguna manera en el Más Política de mañana es justamente contar un poco los detalles de lo que está ocurriendo y por qué se produce esta discusión. Ahí hay un hito bastante complejo que motiva también y realmente moviliza el partido. No, yo creo que es muy interesante lo que puede ocurrir, y quizás pueda ser un antes y un después. Ojalá que sea un antes y un después, digamos, ¿no? Sobre todo para las visiones críticas dentro del Partido Comunista, que las hay, pero que todavía no han podido expresarse institucionalmente, es decir, que haya un cuerpo, porque incluso, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, respecto de Venezuela, ella decía, pero ¿cómo? Nosotros estamos apoyando, como Chile, digamos, a un gobierno, decía ella, de facto en Perú. Chuta, las comparaciones, ¿me entiendes o no? O sea, en Venezuela hay 8 millones, hay una diáspora de 8 millones de venezolanos. En fin, o sea, por nombrar un factor. Bueno, y el Partido Comunista es uno de los grandes opositores al régimen de Nicolás Maduro. El Partido Comunista venezolano, por de pronto. Ya, pasemos a otro tema que tiene que ver con... Ya, otro tema más que... Te cuento, mira, no, el otro tema, bueno, es, a mí, la verdad, con el tema, ya estoy cansado con el tema de la reforma de pensiones. Yo ya me entendéis, la prensa permanentemente, yo he tratado de alguna manera de evadir esas definiciones, he tratado de no hacerlas, ¿me entendéis? Pero la prensa permanentemente nos avisa que se viene la reforma de pensiones, ¿no? Lo hemos dicho, lo hemos discutido muchas veces incluso en este programa. Y la verdad que yo a mí ya me colmé.
y dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de investigar por qué la reforma de pensiones lleva 20 años discutiéndose y Eso. aún hoy día no hay seguridad de esto. A todo esto agrégale un nuevo episodio. Este conejo que sacan nuevamente el sombrero es que la Comisión del Trabajo, encabezada por Juan Antonio Coloma, decide postergar hasta finales de enero la discusión de la reforma de pensiones. Es decir, el plazo se terminaba este miércoles para Correcto. la discusión de la reforma de pensiones y esta comisión decide que solo recién en fines de enero vamos a tener alguna noticia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y esto, Dale. ojo, esto no es culpa solo de la derecha ahora. A mí me tocó ver cómo durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, imagínense lo que estábamos hablando, aquella propuesta de 3 puntos solidaridad, 3 puntos para la cotización individual que proponía el gobierno de Piñera, no se movió un paso, ¿me entendí? No avanzaba nada. ¿Por qué? Porque en esos momentos el presidente de la Comisión de Trabajo, la que está discutiendo hoy acá con Coloma la reforma de pensiones, estaba a cargo de Juan Pablo Letelier. Y la intención y la orden que tenía Juan Pablo Letelier es que la reforma de pensiones no debería salir durante el gobierno de Piñera. Es decir, se ha transformado esto en un gran botín. En el botín, ¿me entiendes?, de los partidos y botín de los gobiernos que están en ejercicio en ese momento. Y ahí tengo una historia maravillosa que también no le puedo hacer spoiler, pero aquí hay una persona que es el que tiene muy nerviosa la derecha y que es por la cual están postergando Oye, la pero qué buen presentación enganche. Oye, pero parece un tráiler así de una película, qué buen ¿viste? enganche, te digo, porque quiero saber qué persona es. Sí, léalo mañana. Ya, pues. Y Oye, luego, el tema del No, comité de ética, el comité de ética de la Sí. Corte Suprema también. Bueno, mira, el Comité de Ética, nuestro newsletter Más Política, ha estado presente y de manera muy insistente, porque considero que es un tema no importante, sino que tal vez de los más relevantes que estamos conversando este año, y que es justamente la discusión que se está produciendo respecto a los nombramientos en la Corte Suprema, cómo se han transparentado, se han dado a conocer por diferentes circunstancias, que es muy raro, el tráfico de influencias que yo creo que ya es vergonzoso, ¿no? Tráfico de influencias es un término yo creo que un poco demasiado suave para decir lo que de estas chanchadas que se hacen en torno al nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, de los notarios, de los ¿cómo se llama? Todos los nombramientos vinculados al Poder Judicial, ¿no? Y esta semana, bueno, el agua se movió y estaba moviéndose muy fuerte porque la ministra Ana Gloria Echevesich empezó todos los interrogatorios respecto a la presentación de presentaciones o denuncias que se hicieron en el Comité de Ética, y sabemos que la ministra Echevesich no es una persona de mano blanda, podríamos decir. No sé si esa es la palabra, pero es una persona que persevera y que logra su fin. No nos olvidemos, Ricardo Lagos, expresidente, sabe bastante de eso porque ella estuvo a cargo del caso Mocate en su momento durante su gobierno, y la verdad que no fue portada de todos los diarios y fue la persona que hizo noticias durante ese tiempo. Ya, pues, oye, Juan Diego, se me va a cortar la luz. Sí. Se me va a cortar la luz en un ratito. Yo donde vivo se Ya. cayeron varios árboles, tienen que mover todo, van a hacer un corte, tienen que ver un corte generalizado acá, porque evidentemente que es muy peligroso hacer toda esa labor. Oye, qué tema de la luz y de lo que está ocurriendo, y todavía no hay solución para miles de hogares, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a seguir tomándole el pulso al tema. Te agradezco, muy atentos a tu newsletter que publicas mañana. ¿A qué hora exactamente, Juan Diego? ¿Va a estar atentos? Pensé que te había cortado. Perdona, que se me cortó, sí. Se me cortó, pero muchas gracias. Casi que pensé que te había dicho 1, 2, 3, momia es. No, te pregunto Sí, ¿a qué hora se publica? ¿A qué hora se publica? Mañana a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Excelente. Se me cortó justamente los audífonos, entonces por eso no te puedo escuchar. Perdón. Oye, qué susto, dije, se nos fue. Sí. Juan Diego, ya. Listo. Un abrazo grande para ti. Nos reencontramos el otro viernes. Muchas gracias, Mirna. Buen fin de semana a todos Gracias. y que la pasen muy bien. Gracias a ustedes. A ti. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida
eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Hoy no está la Fran Castillo, está Iván Weissman, Rodrigo Castillo y Corea del Centro. En segundos con ustedes me despido, que tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.